Muchos creyeron que la opinión era la cosa más seria del mundo, pero es que no conocen cómo va el canal. Las opiniones son cosas que digo por mí mismo con algo más de subjetividad y una crítica a veces fuerte o suave dependiendo de lo que sea. Por nada del mundo es mi comentario final, sin embargo, una crítica lleva un trabajo donde la analizo y digo bien los puntos buenos, malos, con un análisis y un guión de por medio. Así que chicos, el día de hoy hablaremos del corto animado que tiene alocado a todo el grupo LGBT y Fuyoshis. Por cierto, antes de dar el arranque, debo decir algo. Que algo no te guste, pero des argumentos conforme a ello, eso no te hace homofóbico ni nada por el estilo. ¿O sí? Sin nada más que decir, comencemos con este video. Creado por Beth David y Esteban Bravo, la historia de In a Heartbeat nos introduce a tres personajes: Sherwin, Jonathan y un corazón. Comencemos con los personajes. Sherwin es un personaje con altos estereotipos de una persona homosexual. Atención, estereotipos. No necesariamente un homosexual se debe comportar así. Lamentablemente se usó el estereotipo de que todos los personajes gays son tímidos y actúan de una forma... Bueno, tan solo viendo el corto sabes de lo que hablo. Desde aquí podemos ver un problema. Los escritores de esto, que fueron los mismos animadores y diseñadores de todo esto, al parecer no tenían tanto en cuenta que no necesariamente debía de ser así el personaje. Pero, ¿por qué fue así? Bueno, una de las respuestas más fáciles podría ser que el corto intentaba atraer a un público tanto de la comunidad LGBT como a un grupo de chicas llamadas en la cultura pop como Fuyoshis. Fuyoshi, un término japonés que se aplica a las mujeres aficionadas al yaoi o boys love. Yaoi es una mezcla de emoción y belleza que involucra a dos personas que se aman. El arte intenta mostrar que todo amor es mágico, como en la ilustración de Lisa Akimoto. Twig a Crack, amor prohibido. ¿Es un gran problema? Bueno, si lo que quieres es atraer a un público de una forma bastante mediocre, supongo que no hay problema. Una gran cantidad de compañías hacen eso hoy en día, pero eso será tema aparte. Siguiendo con el otro personaje, Jonathan. Ese sin duda es un personaje un poco mejor trabajado. Lo irónico es que no necesitaron hacer nada. Literal, el personaje solo es un tanto serio, tipo... oye, me estás viendo muy cerca, Wonkulio. El corazón. Bueno, divertido y es el único que en sí hizo algo. Pero fue un personaje muy forzado y el hecho de que saliera de su pecho y el tipo se diera cuenta... dude, ¿acaso no te espantaría si vieras un corazón saliendo de tu pecho y que luego esté flotando? Entienden mi punto. Ahora ven, la historia. Es un cliché, no hay más. Este tipo de historias del chico que se enamora de una chica y la anda viendo es algo ya muy visto. No, estás muy mal. Esto no se ha visto, pues jamás se ha visto en caricaturas dos personajes gays. Sí, bueno, si tu argumento es eso, yo te digo esto. Oye, no es la misma trama romántica y caca de siempre. Pero los gays son nuevos. Eres un homofóbico asqueroso. ¿Ese es tu único argumento? ¿Decir que soy homofóbico porque te digo que es un cliché? ¿Sabes? Este corto ni siquiera iba a ser tomado en cuenta si hubiese sido un chico que ve a una chica de esa misma forma. Seguramente iba a ser tachado de machista o algo por el estilo. Y eso, querida Fuyoshi, es doble moral. Así que, en términos de historia, es un cliché y con una historia bastante pobre que pudo haber sido mejor. Con 4 minutos, en serio, ¿esperabas una buena historia? Vamos, esto solamente es un trabajo de la universidad, es todo. Oh, sí, bueno, ¿sabías que la gente donó dinero para esto? Fueron $14,000. No es poco para nada. Y si me dices, haz algo mejor que esto, bien, dame $14,000 y te hago algo más largo y con una mejor historia. Y por cierto, me hace gracia que se haga alusión a la gente que le repudia que dos chicos estén juntos. Dude, ¿que no ves que le está intentando quitar algo que tiene allí? Yo veo a dos tipos tomando un lápiz así y no voy a decir, mira, esos dos se aman porque están cerquita. Así que en este aspecto la historia no es buena y parece sacada de un fanfic de Wattpad
hecho por una niña que se moja las bragas por ver a dos tipos guapos besándose o cosas así. Sí, no llores, es la verdad, tú misma lo sabes. Sí, te hablo a ti, niña que ya puso dislike y está escribiendo su biblia en los comentarios diciendo cómo me voy a morir. Está bien, pasemos ahora al diseño y animación. Sí, un gran trabajo, sin duda que podría creer uno que es hecho por una gran empresa. Al ser hecho solo por dos personas, vaya, sin duda tienen mis respetos. Fenomenal en este aspecto. La paleta de colores es bastante buena. La animación, si bien tiende a tener posibilidades de ser un poco mejor, sin duda está muy bien trabajada. Los escenarios no son destacables, pero están bien y sirven para representar lo que es un patio, una entrada y casilleros. Eso está muy bien. Por último, la banda sonora y efectos sonoros. Bueno, según Kickstarter, esto costó alrededor de $800, una suma algo fuerte, pero se entiende. Y bueno, por esa cantidad se obtuvo un soundtrack bonito que quedó bastante bien con lo que se intentaba lograr. Los efectos de sonido están bien en este sentido, cumplen con su objetivo. En conclusión, es un corto con una buena animación y diseño y banda sonora, pero tiene una terrible historia y ha sido fuertemente sobrevalorado por la comunidad LGBT y Fuyoshis. No hay por menos que hay reacciones así. Si crees que el corto es bueno, vaya, sin duda déjame decirte que eres fácil de impresionar. No por menos hemos tenido películas y series bastante malas últimamente. Pero ¿qué se le va a hacer? Ve a comprar tus Doritos arcoiris porque, oye, apoyas al LGBT, ¿no? Pero es lamentable, ¿saben? Si este corto hubiese sido una chica y un chico, ni se le hubiese alcanzado la meta de donación en Kickstarter. Y seguro piensas en tu mente que se le iban a lograr. Para nada, ni el chiste iba a ser así. Madre mía la que se armó ayer en Twitter, o sea, una tipa loca, o sea, y no voy a mencionar ni el nombre, ¿vale? No voy a ni mencionar el nombre, yo solamente digo que es una tipa loca, quién sabe, a lo mejor fue X tipa, fue otra tipa, nadie sabe, pero oye, fue una tipa que estaba como que un poquito loca, ¿vale? Tiene problemitas esa tipa, tiene problemitas, ¿vale? O sea, ay mía, si uno llora con esa cosa, o sea, ya directamente tienes unos problemitas, ¿vale? O sea, eres muy débil, ¿vale? Eres muy débil, pero, oye, ¿qué se le va a hacer, ¿vale? ¿Qué se le va a hacer? O sea, igual, y otra tipa también que dijo que utilizar la cara de alguien en internet estaba mal, ¿vale? Aunque ya estuviera en internet y se estuviera usando de modo de crítica, oye, no pues, muy interesante, o sea, sí. Tan interesante como la televisión, que había medios que utilizaban tu cara, ¿vale? Que utilizaban ahí, oye, te difamaban ahí, literalmente te decían cuánta cosa y, oye, yo nunca vi una demanda de eso, yo nunca vi una, ¿ustedes vieron? Yo no, a saber, ¿no? Pero nada, igual, ya, ahí no está ni su nombre, ni su cara, no he dicho nombre ni cara ni nada, o sea, yo no sé, igual. A saber, ¿no? Que oye, igual, le sustituí con algo mejor, o sea, alguien que está, mucho mejor, o sea, el tipo, está todo bueno, o sea, pero bueno, igual, volví a resubir este video y, oye, más ganancias para mí, yo feliz, loco, yo feliz, o sea, yo tengo dinero, yo ya tengo dinero ahora, o sea, tengo más aún, o sea, la cuenta ahorita subió de AdSense arriba, y nuevos suscriptores, o sea, me encanta, o sea, creo que voy a comenzar a hacer polémica, no, eso es carabajo, pero es eso, estuvo buena la noche de ayer, o sea, qué buena noche, y tal. Y una tipa que dijo que me burlaba de ella, no me burlaba, de hecho, yo si doy like a algo es porque en serio doy like, no. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, no. O sea,
No. Tú tampoco me conoces. O sea, tú tampoco me conoces, ¿vale? Es lo mismo que tú, que esa persona me decía. O sea, no. Estamos mal, loco. Estamos mal. Estamos mal en este mundo, estamos mal. Estamos mal, ya nada, no se puede hacer nada. Ya está. Este mundo está feo, ya. Todos se van a morir. Genial, loco.